Dios te bendiga, Osana. Dios te bendiga más. Qué bueno verles, qué bueno estar aquí con ustedes. El Señor me concede este gran privilegio y usa a nuestra pastora para siempre abrir esas puertas. Y déjenme mirar aquí la congregación. Gloria a Dios, muchas bendiciones. Qué lindo verles. Mis amados hermanos, traigo un mensaje que tiene que ver con Apocalipsis, pero es un mensaje en el que, preparándolo, el Señor me mostró cosas que muchas veces hemos leído una y otra vez, pero que si usamos la hermenéutica bíblica y profundizamos en esos pasajes, en esos símbolos, encontramos ricuras, encontramos riquezas que hay ahí. Y eso es lo que me gustaría que hiciésemos hoy. Si puede, por favor, el mensaje de hoy son las 7 estrellas y los 7 candelabros. Si puede, por favor, ponerse de pie y leer conmigo en Apocalipsis capítulo 1. A ver, vamos a leer primero. Vamos a ir al 16. 1:16. Y luego seguimos leyendo los otros. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites compartir juntos, congregarnos para alabarte, adorarte, y ahora, Señor, también para recibir el mensaje de tu palabra. Señor, deseamos que no sea palabra de hombre, sino que venga revelación de ti. Por eso, Señor, sé tú, que tu Santo Espíritu sea el que guíe toda palabra, Señor, y que la lleve directamente a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo, a Él sea la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Ok, vamos a comenzar en forma de estudio y luego continuamos en prédica. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. 1:12. Sí, estamos ahí mismo, cerca. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿No debería de ser para oír la voz que me hablaba? Dice, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Si vamos al Antiguo Testamento y miramos el significado de estos candeleros, los candeleros definitivamente eran usados en el lugar santo y eran usados como símbolo de la luz de Dios, ¿sí? La luz de Dios, que es la que rompe toda tiniebla, donde no puede existir tinieblas, donde esa luz está. Sígame aquí. Vayamos ahora al versículo, ya leímos el 16, vayamos al versículo 20, Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra
y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo directamente a las 7 iglesias principales de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. ¿Okay? Créalo o no, Turquía en aquel entonces era muy importante como terreno cristiano. Pero ¿estaba el Señor solo hablando a esas 7 iglesias? No. ¿Habían solamente 7 iglesias en aquel entonces? No. ¿Existían solo 7 iglesias en Asia Menor en aquel entonces? No. Entonces, ¿por qué 7 iglesias? Bueno, como ustedes son tan estudiados en la palabra de Dios, ustedes saben que el número 7 tiene un significado especial para el Señor. Y el número 7 representa en el Señor la obra completa. Él hizo todo en 6 días, que no fueron días de 24 horas, sino 6 etapas, y en la 7ª etapa descansó. Y eso quiere decir que dejó de crear en ese momento. Entonces, cuando habla del número 7, está hablando de la perfección de Dios y de la obra completa de Dios. Cuando está hablando de congregación, no está hablando ni de un grupo específico, ni una denominación. Está hablando de cada uno de nosotros como cristianos unidos. Cada uno de nosotros como cristianos trabajando en el cuerpo, haciendo nuestra labor en el cuerpo. Eso es lo que se está refiriendo. Entonces, cuando viene el Señor y habla de las 7 estrellas, el Señor no solamente está hablando de unos ángeles, porque las estrellas son símbolo de ángeles. El Señor está hablando de 7 mensajeros, porque la palabra ángel significa mensajero. Pero esos mensajeros no son ángeles celestiales, esos mensajeros son los pastores de esas 7 congregaciones. Fíjese en esto, el Señor está dando la base para lo que va a ser uno de los libros más importantes de revelación, especialmente en el futuro de hoy, de lo que está viviendo la iglesia. Porque en el Antiguo Testamento encontramos muchas profecías referente a la llegada del Mesías. Pero ahora estamos encontrando profecías que tienen que ver con la segunda venida del Mesías. O sea, sigue siendo el centro de la historia, sigue siendo el Mesías, pero ya no se está cubriendo la primera venida, se está cubriendo la segunda venida del Señor. Y el Señor dice: muy bien, voy a empezar, Juan, a darte revelación que tú vas a escribir y que quizás ni tú mismo entiendas en este momento, pero que mi iglesia la va a ir entendiendo, porque yo no he de tener secretos para mi iglesia, para mi cuerpo. Gloria a Dios por eso. Así como Él le dijo a Abraham que no iba a tener secretos con él, con Abraham, y Abraham iba a ser el padre de naciones, y el Señor le dio todas estas promesas. Con la iglesia el Señor no tiene secretos. El mismo Jesús lo dijo: lo que el Padre me ha dado a conocer, yo os he dado a conocer. El servir a Dios no es un misterio para el cristiano. El servir a Dios
para nosotros es sencillamente un proceso de obediencia, pero no es una obediencia en cuanto a fanatismo. Nosotros sabemos a quién servimos y por qué le servimos. Nosotros no servimos como el que sirve empujado. Nosotros no servimos obligado. Nosotros servimos porque deseamos, porque tenemos el hambre, esa sed, como dice la palabra de Dios. Por eso que cuando nos reunimos, nos juntamos, estamos gozosos, estamos deseosos de alabar a Dios, saludamos a los hermanos con tanta alegría, nos abrazamos, estamos de fiesta. ¿Pero por qué? Porque sabemos lo que estamos haciendo. Y el Señor aún en el pueblo de Israel le dice: clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros con el Espíritu Santo estamos continuamente recibiendo revelación. Nueva revelación no, ya la revelación está completa en su palabra, pero revelación para nuestras vidas de lo que está aquí en esta palabra. Por lo tanto, este libro de Apocalipsis es una forma del Señor venir a su iglesia y darle a su iglesia unas revelaciones necesarias. ¿Para qué? Para que llevemos a cabo su obra. Por lo tanto, cuando el Señor comienza a dar la revelación de Apocalipsis a Juan, el discípulo, el Señor comienza estableciendo la iglesia universal. ¿Y cómo indica esa iglesia universal? Cierto que Pablo ya en 1 Corintios capítulo 12, el Señor nos había hablado de que la iglesia es un cuerpo. Muy bien, pero ahora con Juan, él establece aquí unos principios que más adelante vamos a hablar del sol negro. Y vamos a entender qué relación tiene la iglesia con ese sol negro de la gran tribulación. Pero vayamos paso por paso. La parte donde él dice: yo tengo en mi diestra las 7 estrellas. ¿Por qué se le llaman a los pastores estrellas? Porque son más grandes. Miremos de este pasaje detalladamente y veamos una de las enseñanzas más preciosas que tiene la Biblia y que muchas veces ni le prestamos atención. El Señor dice que el candelabro es la iglesia. ¿Qué es un candelabro? ¿Para qué sirve un candelabro? ¿El candelabro alumbra? Para sostener la luz, para sostener la vela. O sea, el candelabro por sí solo no alumbra. La vela es la que alumbra. Pero si la vela no tiene un candelabro, va a alumbrar muy poco tiempo y su luz se apaga y no tiene mucho alcance. Tenemos que entender que no estamos hablando de los velones esos que pueden ser hasta de 6 pies de alto o más. No, estamos hablando de la vela que se ponía en el candelabro en ese entonces. Y esa vela era una vela delicada, era una vela especial, era una vela que tenía un ungüento, una fragancia, era una vela delicada. Y esa vela necesitaba un buen candelabro para mantenerse alumbrando. De lo contrario, la vela era nada, no funcionaba. ¿Están viendo por dónde voy, verdad? ¿Sí lo están viendo?
las estrellas son los ángeles de la iglesia o los pastores de la iglesia, que son esa vela que va puesta en el candelabro y que produce la luz. Pero el pastor necesita de la iglesia para poderse sostener, para poder traer luz. Pero cuando hace eso, no está trayendo su propia luz, sino que el candelabro se une con la vela para levantar su esplendor. Y por eso el candelabro es de oro, porque cuando una vela brilla contra el oro, alumbra con realeza, alumbra con estilo, alumbra con caché, alumbra con una fuerza diferente. Ve, no es lo mismo una vela sobre una lata que una vela sobre un candelabro de oro. No es igual. Entonces, el candelabro sin la vela no tiene luz. Y el Señor siempre enseñó, desde que estableció su iglesia, fundó la iglesia, la relación entre nosotros los hermanos, entre los unos y los otros, entre la iglesia de línea horizontal, donde cada uno tiene una función, un respeto, un lugar, pero nadie es superior a nadie. ¿Para qué? Para poder hacer un trabajo único. Un trabajo que no se había hecho antes. Entendamos esto: antes de Cristo establecer su iglesia, su cuerpo, su iglesia, nunca se había llevado la palabra al mundo entero. Nunca se le había dado una oportunidad al malo, al pecador, al enfermo, de poder venir y recibir sanidad, y que lo que estaba roto se volviera otra vez completo. Nunca había sucedido. Pero el Señor dijo esto: ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Cómo el que está roto puede ayudar a reparar al que está roto si él mismo está roto? Entonces es esa parte donde el Señor dice: así funciona mi iglesia. En primer lugar, mi iglesia es completa. Por eso usa el número 7. Y hay 7 iglesias, porque hay 7 candelabros, queriendo decir que no hay pastor que se quede sin congregación que lo sostenga y lo apoye. No lo hay. Por eso es que el pastor no vive en temor de lo que los miembros van a hacer, porque Jehová le ha dado promesa de que Él mantendrá la obra que le va a sostener, que le va a mantener en pie. Y a quien Dios llama, Dios sostiene. Y cuando tú ves que alguien no se pudo mantener en pie, es porque somos todos imperfectos. Y hay momentos en alta y hay momentos en baja, pero aquel que clama a Él, el Señor está ahí para alcanzarle a ese hijo pródigo en el camino y volverlo otra vez a traer a su casa. Entonces no hay esa preocupación. Pero por el otro lado, nunca fue un plan bíblico lo que estamos viendo hoy, que la iglesia nombra pastores, vota pastores, decide el futuro del pastor y decide. Eso no es bíblico. Hemos tratado de traer un concepto democrático a un concepto teocrático, porque el pastor lo llama a él. Y esto es otra cosa que, ¿sabes?
A mí antes me preocupaba mucho la edad. ¿Ustedes sabían eso o no? ¿Sí lo sabían? Ah, ok. Ya no me está preocupando. Gloria a Dios, me sané. Pero ¿sabe por qué me sané? Bueno, a veces quieren venir flashbacks. Y tengo como que ponerme fuerte así. Pero ¿sabes? Porque yo meditaba esta semana, estos días. Yo meditaba y me recordaba de todos esos pastores jóvenes. Vamos a decir, ¿le podemos llamar en los 30 jóvenes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí? Okay. Ahora sí, le llamamos jóvenes. Sí. Okay. Bueno, a todos esos pastores en los 30 que sentían el llamado, que tenían el llamado, y sabes, el llamado, todo el que tiene un llamado en su vida sabe que el llamado quema. El llamado arde, el llamado quema, el llamado enamora. Te están dando golpes y tú estás sonriendo y Dios te bendiga. ¿Y en qué te puedo servir, mi hijo? Dime en qué te puedo servir. Pero es el llamado que enamora y enamora. Entonces, como uno se enamora del llamado, uno todo el tiempo está para que lo reconozcan a uno y reconozcan el ministerio y le den la oportunidad de salir a predicar y le den y lo pongan en una posición y ganar un título. Pero sabes, no son los años, pero los años traen conocimiento. Porque no es que traen sabiduría o madurez. No, porque hay personas de 70 y siguen igual de inmaduros que de 15. Pero es la parte del conocimiento, porque el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú empiezas a moverte en el conocimiento y la revelación de la palabra, empiezas a ver cosas que antes no podías definir claramente, aunque lo leyeras 20 veces, porque estabas corriendo en tantas cosas. Pero llega un momento que te puedes detener en la santa palabra y te puede dejar llevar por ella y mirar por ella. Y cuando yo veo esta escritura que me dice a mí: yo te llamé, yo te tengo en mi diestra. La diestra representa poder. Y el pueblo necesita de lo que yo te he dado a ti. Por lo tanto, no está de rogar que te acepten. Ve, antes era como rogar que me dieran una oportunidad, rogar que me dejaran predicar en el altar, rogar que me dejaran ir a las calles y predicar en las calles. ¿Por qué? Porque todo el mundo miraba al joven Pablo. Solo tiene 25 años. Ve, ahora ya no tengo ese problema, ya no miran el joven Pablo. Pero tampoco tengo el problema aquí. Ve, aquí. Porque entiendo que hay algo que Dios me ha dado. Porque cada ministerio, cada pieza cada parte del cuerpo tiene algo que el resto del cuerpo necesita. Hasta la uña del meñique, yo la amo mucho y la necesito y la quiero ahí. ¿Ok? Hace un papel importante. Porque si no estuviera ahí, me estuviera doliendo todo el tiempo esta mano. Y eso sería tremendo problema. Así que todos nosotros, todos tenemos una parte. Por lo tanto, ese cántico que nuestra hermana Graciela cantaba: heme aquí, Señor, háblame, Señor, he aquí, tu siervo escucha, he aquí, es todo lo que necesito, it's the only thing, es todo lo que necesito. Y cuando en esta escritura
el Señor hablaba de una iglesia y que cada iglesia con su ángel, cada candelabro con su estrella, iban brillando la luz de Cristo. Esa luz de Cristo iba llevando un impacto que duró y durará hasta el arrebatamiento de la iglesia. Pero para que veas el impacto que tiene tu vida hoy, no solamente el impacto que ha tenido tu vida todos estos años, el impacto que tiene tu vida hoy. ¿Y por qué cuando el Señor nos llama? Es porque el Señor nos está dando un privilegio. Mira, es muy diferente a que el pueblo necesite de lo que Dios me ha dado, a que el pueblo me necesite a mí. Muy diferente. Porque yo, mientras estoy en la diestra del Padre, en la diestra del Señor, mientras yo estoy aquí en esta diestra y en este poder, yo tengo que ofrecer. Sin esa diestra y sin ese poder, por mucho esfuerzo que hagan, seré pura vela pero sin llama. Y pura vela es cera, muy parecido al cero. Así que no, que es nada, ¿sí? Ok, ahora, esta parte me maravilla. Yo quiero llevarte a Apocalipsis capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 12. Pero me gustaría... Sí, vamos a ir primero lo leemos completo y de ahí lo leemos por el significado de cada uno. Apocalipsis 6, 12. Amén, ¿lo tienen? Amén. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Acá encontramos 3 símbolos, y cada uno de los símbolos tiene su propio mensaje. Así que rapidito vamos ahí. Primer símbolo, gran terremoto. Cuando encuentres en la Biblia la palabra gran, la Biblia la está usando no para hablarte de tamaño. La Biblia la está usando para marcar un antes y un después. Esa palabra gran terremoto no significa ni siquiera el terremoto literal, en forma literalmente, pero significa un juicio de Dios, una marca, donde Dios viene y Dios dice: hasta aquí llegó las señales de los terremotos y aquí comienza el fin. Es esa marca. Para que esto se entienda, porque yo sé que hay personas que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y no es así. Pero sí puede ser que al igual que las 10 vírgenes, 5 se quedan y 5 se van. Puede ser que la mitad de la iglesia se quede. Y nosotros en nuestra doctrina creemos, y por eso que siempre creemos que debemos de estar buscando de la llenura del Espíritu Santo y que debemos estar buscando de la comunión con el Señor. Pero aparte de eso, sabemos que la iglesia no va a continuar. ¿Por qué? Porque no existirá la luz de la iglesia.
Eso es importantísimo. En este momento el anticristo, el espíritu del anticristo está en este mundo, pero no se puede manifestar porque la iglesia lo detiene. El poder de la iglesia lo detiene. Y es que la luz de la iglesia no es algo que depende de una moda o de una corriente o de una época. Ve, la luz de la iglesia perdura desde el momento que Cristo la estableció hasta el momento que el Señor levante a su iglesia. Esto no es que la iglesia de 1940 alumbraba más. No, pudieron haber épocas de mucho avivamiento, de muchas personas, las congregaciones creciendo, pero la iglesia del Señor está basada en el número 7. No en el número 7,000 ni 700,000. Y eso quiere decir que en la época de la Santa Inquisición y de todas las barbaridades que se estaban cometiendo en el nombre de Cristo, el Señor siempre se guardó un remanente fiel. Miremos por ejemplo en China, donde el Estado es ateo, donde se persiguen a los cristianos y donde en este momento se calcula que hay como unos 120 o 140 millones de cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor mantiene su iglesia alumbrando. Nosotros muchas veces caemos en un concepto errado porque nos enseñaron así, de que nosotros tenemos que hacer esto o aquello para que la iglesia de Cristo sea la que avance o sea la que crezca. Ve, se nos pone el concepto de que nosotros edificamos iglesias. Mira, cuando el Señor tenía reunido a 120 que estaban orando unánimes juntos, solo 120, nada más, 120. En el avivamiento, en el día de Pentecostés, en un día se convirtieron más de 3,000. En un día. Cuando el Señor quiere venir y levantar y traer, y cuando el Señor decide, el Señor puede hacerlo todo en un solo día si Él quiere hacerlo. Y eso es otra cosa que uno aprende según uno va recibiendo este conocimiento del Señor. Y ya deja el afán de que me tienen que decir pastor para que yo sea pastor, porque yo sé que yo soy pastor, porque el Señor me escogió y me dio este don, este llamado, porque es un don de Cristo. Y ese don de Cristo los dones del Señor son irrevocables. Llegó una vez que Él los da, Él no lo quita. Y viene y el Señor estableció quienes iban a ser salvos y a los que Él escoge, a los que reciben esa convicción de pecado y se arrepienten. Él viene y los añade a las congregaciones y el Señor mantiene su iglesia alumbrando. Mira, hay un poder tremendo en esto de la luz. Así que voy a ir ahora a lo del sol negro. ¿Okay? La luz del sol, cada vez que sale cada mañana, sale para los buenos y para los malos. Los asesinos en serie reciben el sol cada mañana. ¿Pero por qué? Porque hay un sol que alumbra. ¿Qué pasaría si no hubiera un sol que alumbra? Estuviera todo oscuro. Y en la oscuridad las personas tropiezan y se caen. Hay personas que dicen, no, yo no tropiezo en la oscuridad. Mira, mijo, escucha. Dios te dio esos ojitos que en la oscuridad se te ponen más grandes, se dilatan así, para que puedas ver.
Pero si el Señor te apaga todo, porque lo que está viendo es que está tomando un poquito de reflejo de algún lado y lo está trayendo y absorbiendo para que pueda ver. Pero si el Señor da un apagón de verdad, como esos cuando uno está en la selva del Perú, que uno no ve ni la mano si la pone uno así delante en la noche, ahí ni tus ojitos dilatándose ni nada no vas a ver. ¿Okay? Así que cuando el Señor permite que tengamos luz, es para que no tropecemos, para que no choquemos con las cosas, para que podamos avanzar, seguir hacia adelante. Y esta misericordia que tenemos hoy día es porque el Señor tiene que alumbrar para nosotros, y nosotros no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Por lo tanto, la bendición que nosotros recibimos le salpica al mundo. El trabajo donde tú laboras, donde tú trabajas, es salpicado de tu presencia. ¿Sabes? Tú llegas a los lugares y te miran y dices, mira, por ahí viene ese cristianito. Por ahí viene ese cristianito, por ahí viene, míralo siempre igual, con la misma camisita, así todo encorvado, siempre igual. Y si ellos supieran que ese cristianito es el que le está moviendo el piso en donde ellos están, si ellos supieran que ese cristianito es el que está sosteniendo ese lugar, y que gracias a ese cristianito están recibiendo su sueldo todos los otros para que se vayan a beber cerveza en el fin de semana y todo lo demás, mientras que ese cristianito se va a ir el domingo a alabar al Señor y va a abrir su boca y sentir su presencia como se estaba sintiendo en este devocional tan hermoso, y el Señor abrazándolo. ¿Para qué? Porque cuando Él va caminando, va ese río de agua viva fluyendo, limpiando todo lo que está por delante y sirviendo de bendición. Pero llegará un día que le será arrebatado a ese cristianito, a ese grupo, y sentirán el peso de la diferencia. Porque en el momento que se le da la espalda a Dios, y en el momento que no hay lumbrera en el pueblo, en la ciudad, en el lugar donde nosotros moramos, y se le quita esa lumbrera de ese lugar, ¿qué viene? Destrucción total. ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Vino Abraham y empezó a luchar con Dios, tratando de persuadir a Dios. No, Señor, no lo destruyas, no. Mira, y si hubiesen, Señor, y si hubiesen 10 justos, tú lo destruirías. Señor, y si hubiesen, al final le dijo, 1, tú lo destruirías. ¿Qué hizo el Señor? Para empezar, no había ningún justo. Pero el Señor, entendiendo a Abraham, y por amor a Abraham, qué lindo, pastora, ¿verdad? Oh, siento la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas Dios no hace en nuestra familia por amor a nosotros? Oh, I feel the presence of the Lord. Oh, el Señor me está ministrando en esta palabra. Aún cuando somos indignos, aún cuando somos como Lot. Pero sabes una cosa, por amor a nosotros, el Señor no ha consumido a muchos miembros de nuestra familia. Por amor a nosotros, hay algunos que han tenido que pasar hasta cárcel, pero para no ver la muerte eterna, la muerte del infierno. Y el Señor ha tenido misericordia. Qué lindo es el Señor. Y por amor a Abraham, el Señor, ¿qué hizo? Tomó a Lot, tomó a su familia y la sacó de ahí, pero destruyó el lugar, porque lo único que estaba impidiendo que ese lugar fuera destruido era Lot. Ahora escucha, iglesia, escucha el poder tan grande
El poder tan grande que tienes tú como parte de esta iglesia. Sea que el Señor te tenga como candelabro, o sea que el Señor te tenga como estrella. Escucha, iglesia, este privilegio tan grande. Tú eres esa luz del mundo. Gracias, amado. Tú eres eso que está trayendo a ese lugar, a este lugar, esa bendición, a tu familia, a tus hijos, a tu casa. Mira, hay personas que siempre se están quejando y diciendo, pero ¿por qué este hijo me habrá salido tan rebelde? ¿Sabes por qué Dios te lo envió a ti? Porque si se lo envía a una que no sirve a Jehová, ¿cuál era el final de ese hijo? Pero el Señor sabía que tú ibas a doblar rodillas por ese hijo. El Señor sabía que tú ibas a ayunar por ese hijo. El Señor sabía que tú ibas a derramar lágrimas en el altar por ese hijo. Y por ello Él te podía dar una promesa. Serás salvo tú y tu casa. Podía traerte esa promesa. Por eso te lo envió. No reniegues más. No digas por qué yo cuando otras madres no pasan por esto. No digas por qué yo he tenido que pasar por todo este sufrimiento. No, no, porque hay una bendición única. Hay un legado único. La mamá de mi nietecita no es cristiana. Y no está criando a mi nietecita en los caminos del Señor. Pero ¿sabes? Eso es sangre de mi sangre. No solamente su carita se parece a mí, pero ella nació de un linaje de promesa. Y en todas mis imperfecciones y defectos y todo, Él, por su voluntad, me llamó, me escogió. De lo vil del mundo me escogió para avergonzar a aquellos que se creen todos limpios y grandes y poderosos y sabios. Él me escogió. Pero Él no me escogió sin promesa, porque ese no es Dios. Dios es Dios de promesas. Y esas promesas no solamente es dinero. Y esa promesa no solamente es que te va a ir bien en el negocio, en el trabajo o en la salud. Ese es un negocio una bendición que trasciende. Es una bendición que va más allá de lo que podemos ver. Y yo voy a ver a mi nietecita alabando a Dios. Y yo la voy a ver sirviéndole al Señor. Yo la voy a ver. Y eso es promesa de Dios. Y sé que el Señor lo traerá. Cada lugar que está el sol, también hay calor. Entonces, las bendiciones de Dios no vienen solas. ¿Sabes cómo? Causa y efecto. Son leyes. Así como son leyes físicas, son leyes espirituales. Y tú ves como una bendición provoca otra bendición. Es un chain reaction. ¿Cómo diríamos en español? Un chain reaction. Reacción en cadena. Reacción en cadena. Ok, era bien facilito. No sé por qué no lo pensé. Reacción en cadena. Que es una tras otra tras otra. Pero el pecado también es reacción en cadena. Y el pecado también nos aleja de Dios. Y el pecado también es causa de tropiezo. ¿Por qué? Porque es oscuridad, es tiniebla. Entonces la Biblia está hablando de que cuando llegue ese momento de la gran tribulación, el sol se pondrá negro, se pondrá de luto, porque el silicio significa luto. Luto significa muerte. Y mira el otro símbolo. Y la luna se volverá roja como la sangre. Ok.
Sabes que la luna no produce luz, ¿verdad? Lo sabes. Y mi hermano, ¿por qué entonces alumbra por la noche? ¿Por qué el Señor le llama lumbrera? Porque tenemos un sol tan bacán, sol tan bueno, tan fuerte. Porque lo que Dios hace, eso tiene garantía eterna. I'm going somewhere with this. Así que yo estoy yendo a un punto que te lo voy a compartir ahora. Ese sol es tan fuerte que le pega a la luna y la luna refleja esa luz que el sol le pega a la tierra y la alumbra. Tú no sabes la unción que tú tienes en tu vida. Tú no lo sabes. Porque si tú lo supieras, tú lo cuidarías. Tú no lo sabes. Tú no sabes esa oración cuando tú vas a esa vida y tú pones tus manos sobre esa vida y tú empiezas a orar por esa vida, por sus necesidades, por su problema. Tú no sabes lo que Dios está haciendo. Tú no sabes hasta dónde de fuerte pega la luz de Dios en tu vida. Porque la luz de Dios en tu vida pega de tal manera que no solamente te trae calor y luz a ti, sino que el reflejo de esa luz le da a los otros, le da a un mundo oscuro. A un mundo oscuro, a un mundo en tinieblas. Por eso hay personas que ven en ti un antes y un después. ¿Por qué? Porque cambiaste tu forma de hablar, porque cambiaste tu forma de vestir. No, mis amados hermanos, no. ¿Cómo es ese dicho? La mona, aunque la vistan de seda, sigue siendo mona se queda. Mira, al que vive en tinieblas, tú le puedes poner flash por todas partes. Tarde o temprano se le acaban las baterías. Eso no es así. El cambio viene porque hay algo en ti que no pueden describir con palabras, pero que cuando te miran te dicen: yo te conocí a ti antes y no estaba esa luz que yo veo hoy en ti. Yo sé que aquí a muchos le ha sucedido. Muchos que regresan años después a donde se criaron, a donde vivían, y lo miran y le dicen: oye, pero ¿cómo has cambiado? Sí, esa es esa unción, esa luz, eso que el Señor está trayendo. Cuando el Señor levante a su iglesia, eso ya no va a estar. ¿Y qué sucede? ¿Por qué dice que la luna estaba roja como la sangre? Porque ahora la muerte de la tierra era tanta que en lugar del sol darle su resplandor, la sangre de la tierra le daba su resplandor a la luna. Mira la vuelta que dieron las circunstancias sin la iglesia presente. El poder que tiene la unción del Señor, el poder de esa palabra que no vuelve vacía, el poder de esas oraciones que mueven la mano de Dios, el poder de la iglesia de Cristo. Sin la iglesia ya no habrá quien lo detenga. Y el sufrir y el llorar se volverá como nunca antes. No importa que tu familia te desprecie o algunos de ellos se burlen por tu ser creyente. Si ellos solamente supieran que gracias a que tú eres un creyente, todavía hay esperanza para la familia.
Gloria al nombre de Jesús. Gloria, gloria al nombre. Quiero terminar con un versículo que está en Apocalipsis 6:14. Y dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. ¿Sabes lo que es un pergamino, verdad? ¿Has visto lo hemos visto en las películas, que son unos rollos donde se llevaban mensajes, donde se escribía la palabra, donde así eran esos pergaminos, se le ponía un lacito y el sello del rey y eso, y luego cuando se abría, así, rodaba, se abría totalmente. Este símbolo, yo no puedo terminar este mensaje sin hablar de este símbolo, porque la Biblia nos habla de 3 cielos. Uno de ellos, dice Pablo, que él no sabe cómo, pero que él visitó el 3er cielo. Y así que entendemos, algunas personas le damos una interpretación, otra, pero definitivamente la Biblia habla de 3 cielos. Y el trono de Dios está en el 3er cielo. Esto habla de una estructura, de un orden, porque así es Dios, es un Dios de orden. Y habla de cómo el Señor mantiene todo nivelado, aun cuando el pecado daña, destruye. Y esto lo vemos como el ser humano, nosotros mismos estamos destruyendo todo lo que el Señor nos da. O sea, por culpa de la ambición desmedida, del pecado y demás, vamos destruyendo en lugar de edificar. Y el Señor, debido a la fuerza de la gravedad de la luna sobre la tierra, los mares no se desbordan, etcétera. Sí, todas las leyes físicas y todo. Pero en este versículo que viene uno detrás de otro, en el 6, 12, 13, 14, viene uno detrás de otro cuando se abrió ese 6º sello, y vienen todos estos castigos, todos estos juicios de Dios, que es marcado por el gran terremoto. Nosotros vemos cuando el Señor dice: hasta aquí el mundo se puede salir con la suya. Ahora escucha bien, porque hay personas que van a venir y te van a preguntar un día: ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que los niños sean abusados? ¿Por qué Dios permite que las personas pasen hambre? ¿Por qué, si Dios es tan bueno? ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo en su plan total que lo que tiene que suceder para que sus propósitos se cumplan va a suceder, pero Él sigue siendo soberano en todo momento. Él no pierde su autoridad y su soberanía, jamás. Pero Él lo permite. Pero va a llegar un momento donde se va a acabar esa parte permisiva, y donde todo se le va a caer a este mundo. Y cuando hablo de este mundo, estoy hablando del sistema mundial. El sistema mundial que cree que todo lo puede resolver, que cree que todo tiene el control, que cree que puede hacer las cosas como si fuesen Dios, y que juegan a ser Dios aún con la naturaleza. Va a llegar un momento que Dios va a decir: hasta aquí. Y ese momento es marcado por este versículo que dice: el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Esto no es todavía el cielo nuevo y la tierra nueva. No lo es. Todavía no hemos llegado a ese punto en las profecías de Apocalipsis. Todavía falta otras cosas que sucedan, incluyendo la segunda venida de Jesús, el reino de Jesús en esta tierra como Dios lo quiso originalmente. Pero
lo que aquí está mostrando es, ya no van a existir controles naturales. Básicamente, el cielo se abre y aquí es solamente Dios en una forma sobrenatural cubriendo a quien Él quiere cubrir y como Él quiere cubrir. Y no importará con qué arma se levante quien se levante y con qué parla se levante el que tiene la carisma o el populismo, no importa ya, porque nada se va a someter a la física del hombre. Por eso que cuando vemos que el Señor toma la iglesia y la saca, el mundo ha perdido lo que en este momento detiene la ira de Dios. El mundo, en el momento que la iglesia sea levantada, todo se cayó. Pero fíjate en algo, miremos ahora el presente, hoy día. El Señor tiene esa iglesia en pie, pero no son todas las congregaciones que tú ves, porque no importa qué denominación, no importa quién sea el pastor, si es famoso, si no es famoso, eso no tiene que ver en lo del Señor. Lo del Señor es que todavía hay un orden y no estamos en la iglesia vaquera o la iglesia loca y la iglesia desordenada y donde nos peleamos como si estuviéramos en la selva o la jungla o la... No. Todavía está el orden. Porque en el orden el Señor opera. El Señor fluye. Aun cuando hay milagros, los milagros son en el orden del Señor. El Señor no hace milagros a lo loco como tipo show. El Señor en cada milagro tiene un propósito y donde hay propósito hay orden. Por eso que las vidas en Cristo, nuestras vidas son vidas con propósito. Nuestro hogar es un hogar con propósito. Nuestro trabajo, cuando lo vamos a hacer, tiene un propósito. Si tú no sientes propósito en tu trabajo, búscale propósito. Búscale propósito. ¿Sabes? Yo no siento ningún propósito esto de estar paliando el día entero aquí para que construyan un edificio. Yo sí, porque yo voy a pasar un día por aquí, si Dios me lo permite, y cuando yo vea a todas esas personas viviendo ahí, voy a decir, yo tuve que ver en eso. Aunque sea un poquito, pero yo tuve que ver en eso. Los hermanos fundadores de Casa de Oración Osana, cuando miran a Osana, ¿cuántos son ya? ¿30 y qué? 34. Es otra cosa. Ya no me siento viejo porque dejé de contar años. Eso también es algo, una forma importante. Pero bueno, 34 años. Nada más, 34 añitos. Y creo que la hermana Carmencita ha estado como 30 de esos 34 aquí. Dios mío. Y mire y dice, yo tuve algo que ver ahí. Algo. Y sientes ese amor especial que la pastora Carmencita vive enamorada de Osana. Yo creo que, 30 años después está, creo que más enamorada que nunca de Osana. Pero no es la única. Porque hay algunos que están lejos, están en Puerto Rico y dicen, ¿cómo extraño a Osana? ¿Cómo extraño a Osana? Están en Nueva York, ¿cómo extraño a Osana? ¿Cómo extraño a Osana? Pero ¿sabes por qué? Porque cuando tú tienes propósito donde tú estás, ese propósito no se pierde. Estuviste 1 año, 10 años, 15 años, fue porque Dios así lo permitió. Y ese propósito no se pierde. ¿Entiendes? Entonces,
todo lo de Dios trae propósito. Y al traer propósito trae orden. Porque entonces mi vida tiene un porqué, tiene una existencia, tiene un llamado y tiene un camino que caminar. Y eso es porque soy parte de esa iglesia. No sé si mi labor es sostener la lucecita o si mi labor es ser la lucecita que todo el mundo me está sosteniendo por todas partes. Pero yo voy a confiar que no me van a dejar caer. Y si soy el que estoy sosteniendo, Dios me va a dar la fuerza para que no se me caiga. Y así dependemos el uno del otro. Y ahí vemos la obra de Dios. La obra de Dios no se ve ni por tamaño, ni por riquezas, ni por nombre, ni cuántos te conoce. Se ve por ser esa obra que el Señor estableció. Ese candelabro y esa lucecita alumbrando en el medio de las tinieblas. Quiero concluir con esto. Mira, todos en la vida tenemos momentos que nos sentimos abajo. Todos. ¿Por qué? Porque la dinámica de uno mantenerse siempre arriba es muy difícil. La vida Dios la dio para los 7 años de vaca gorda, 7 años de vaca flaca, y así, y fuéramos en esa, rodando en ese calendario. Y cuando tenemos abundancia, agradecemos a Dios, usamos sabiduría y guardamos para cuando no tenemos abundancia. Y cuando no tenemos abundancia, pedimos a Dios, clamamos a Dios, agradecemos a Dios y administramos bien lo que hemos guardado. Y así seguimos. Pero también vienen las partes sentimentales, vienen las partes donde las fuerzas ya no son iguales, vienen la parte donde hay más enfermedades que las que habían anteriormente, y siempre estamos preguntándonos: ¿qué será lo próximo? ¿Cómo podré aquí? ¿Cómo haré allí? ¿Cómo haré con esto? Pero esa no era la preocupación de esa iglesia a la que Cristo habló para establecer sus profecías. Porque ellos entendían que eran nómadas. Y fíjate, y por favor, ya estoy casi terminando, pero no puedo dejar esta parte. El concepto de nómada es difícil para nosotros entender, porque nosotros estamos acostumbrados a venir de familias grandes, familias que llevan X tiempo en tal lugar, y yo salí, pero siempre llamo a aquel lugar donde está mi familia, mi casa y lo demás. Y tenemos el nómada de verdad no sabe dónde está su casa. Y el pueblo de Israel estuvo 40 años en un desierto que le decían: te vamos a llevar para tu casa, pero ellos ni siquiera sabían cómo era esa casa, ni cómo lucía esa casa. Pero tuvieron que aprender a vivir confiando cada día en que el Señor les había puesto ahí con propósito. Amén. Y las había establecido con propósito. Sí, Señor, gloria a Dios. Y el día que todo se termine aquí, va a ser porque mi propósito se terminó aquí. Amén. No va a ser porque yo me equivoqué, o porque me aceleré en esto, o porque sencillamente no hice aquello. Va a ser porque ya se terminó mi propósito. Entonces, cuando yo entiendo que soy nómada, yo aprendo que el Señor es mi herencia. Fíjate que todas las tribus, todas las familias de Israel recibieron heredad, recibieron casa. Los levitas
después de 40 años en el desierto, no recibieron casa. Nada. Tenían que depender de las otras 11 familias que le dieran. Y ellos eran los sacerdotes. Y ellos eran los que llevaban al pueblo a la bendición de Dios. ¿Y qué tal si no me quieren dar? Eso hacía que el levita tuviera que mantenerse nómada. Nosotros se nos olvida que somos nómadas. Porque no importa cuánto te aguantes, no vas a estar toda para siempre aquí. Si el Señor quiere que sean 150 años, que sean 150. Pobrecita mi familia, pero que sean 150. ¿Okay? Pero yo he mejorado, hermanos, yo he mejorado. Ya yo no regaño tanto. Ya he mejorado. Qué bueno, ¿verdad? Pero que nunca se nos olvide que aunque el Señor nos haya bendecido con muchas cosas, cada día depende de Él. Depende de Él. Vamos, quisiera, los hermanos que van a ministrar, si pueden pasar, por favor, Tari. Quisiera que estuviéramos en este momento en oración para cerrar, pero quisiera pedirte que mientras yo esté orando, quiero orar, hacer una oración, que tú medites en esta palabra y que tú medites en la parte que el Señor te ha traído. Recuerda que el Señor toma el mensaje y a lo mejor el predicador está yendo por un lado, pero el Señor te está hablando por otro, porque la palabra de Dios es así de poderosa. Y medita en esta palabra, en lo que el Señor te ha traído. Recibe lo que Él tienes para ti, para lo que el Señor tiene para tu vida. Háblalo con el Señor, guárdalo en tu corazón. Amén, sí. Gloria a Dios. Sí, amado Padre. Señor, hay una palabra de una revelación, de una verdad, de a lo que tú nos has escogido y para lo que tú nos has puesto aquí y hasta dónde alcanza tu luz y tu bendición en nuestras vidas. Señor, cada uno de mis hermanos y hermanas han sido llamados por ti, porque no es por casualidad que están aquí, Señor mío. Tú tienes propósito, Padre. Y Señor, esta palabra la han recibido hoy, Padre Santo, porque ya tú habías separado este día para que llegase esta palabra a sus corazones, Señor. Y yo te pido, mi Señor, que esta revelación del alcance para lo que tú los tienes en sus propias familias, en sus propias casas, Señor, en sus propios lugares, aún de trabajo, aún donde viven, Señor mío, que tú le muestres, que tú abras sus ojos, que tú le muestres la responsabilidad, la oportunidad tan grande que tienen en este momento. Muchos, Señor, hemos tenido altas y bajas, pero Señor, pasan los años, pero aquí estamos alabando tu nombre, aquí estamos recibiendo alimento celestial, el maná celestial, Señor, todavía lo recibimos. Guarda, Señor, guarda nuestro espíritu cuando el enemigo lo quiere tentar a la maldad y al pecado. Guarda, Señor, nuestra alma, nuestros sentimientos, cuando queremos, Señor, levantarnos en contra de otro por lo que nos han hecho, Señor. Permite, Padre Santo, que podamos mantener esta visión fresca de ese candelabro, de esa lámpara, de esa luz, Señor mío,
que está brillando en este momento, que tú has establecido aquí, Señor mío, que tú tienes en este rincón de la tierra, Padre amado. Y permíteme, Señor, permítenos, Señor, a cada uno poder mantener la labor que nos tocó, Señor. No ser causa de tropiezo, porque solo la oscuridad es causa de tropiezo. Líbrame, Señor, de yo ser causa de tropiezo para otros. Trae convicción a nuestros corazones, Señor. Trae convicción a esas cosas que estamos haciendo, Padre, que nos alejan de ti. Trae convicción, Señor, a esos pecados que ocultamos, Señor mío. Trae convicción, Señor, a nuestras acciones que no van de acuerdo con nuestro hablar, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender nuestra responsabilidad en ese candelabro que he sido llamado para hacer luz a todo el mundo, a todos los alrededores, a las almas, para que no se pierdan. Te lo pedimos, Señor, para la gloria de Cristo, porque es el único nombre en que podemos venir a ti. Y te pedimos que seas tú ministrando a cada uno, Señor, en su necesidad respectiva. Amén. Si hay alguna vida que necesita oración, por el motivo que sea Dios que le ponga en su corazón y quiera acercarse unos minutos al altar, usted sabe que este altar siempre está abierto y que es nuestra costumbre siempre venir y traerle al Señor todas nuestras necesidades. Adoremos al Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.